¿Qué tal? Buen día. Hoy nos reunimos como cada semana. Es un placer estar aquí con ustedes. Y en lo personal, hoy me siento muy contenta y muy afortunada de estar con Marie. ¿Qué tal, Marie? ¿Cómo estás? Hola Gladys, ¿cómo te va? Bien, gracias. Hoy vamos a ver vamos a seguir con nuestra serie, ¿no? Hoy vemos las virtudes cardinales y la virtud que hoy vamos a ver es una que tiene muchos matices y es la justicia. Entonces vamos a iniciar con el tema de la justicia. María, ¿qué nos quisieras comentar de la justicia? Bueno, pues lo primero es como definirla, ¿no? La justicia es un valor, es decir, algo que tiene valor en sí mismo, que nos inclina a obrar y a juzgar, teniendo como guía la verdad y dar a cada quien lo que le merece. Es un valor que también, además de ser cardinal, es un valor democrático. Y en este aspecto se desea alcanzar el bien común. Y es Así bien es, importante que nos demos cuenta porque aunque ese sea el fin de la justicia y aunque digamos que se imparte justicia, a la hora de la hora, la realidad es muy distinta de lo que es la justicia como valor. Es como exactamente lo contrario. Muchas así es. personas Por eso decíamos que era como con muchos matices. con muchos matices. Así es. ¿Cuántas cosas no hemos sobrado en el nombre de la justicia? ¿Cuántas veces no yo tomo una actitud juzgando a otro y eso me pone en una posición diferente? Es decir, por eso hablamos de que la justicia es un tema de muchos matices. Y como bien comentas, Mari, es buscar el fin común. Esa sería como la justicia así planteada de manera como democrática para todos. Pero sin embargo, tiene como muchos asegúnes la justicia. La justicia como valor sí es un principio muy importante. Es un principio que tiene que ver con nuestra parte ética, con la parte moral, con la que todos vivimos y con la que cada uno nos vamos relacionando con los demás y además nos permite pertenecer como a un grupo también. Entonces, la Así, justicia forma parte de lo que llamamos estos valores muy importantes, sociales, morales, democráticos, y por eso es que es tan importante la justicia. sí, Gladys, una cosa importante es que hemos estado viendo que no es algo que se herede, que no es algo que se dé porque sí. La justicia se enseña, la justicia se aprende. Y bueno, muchas veces los modelos de justicia que se reciben hoy en día, pues no tienen nada que ver realmente con la coherencia, con la real justicia, porque no busca el bien propio y el de la comunidad, normalmente buscan el bien propio. Fíjate que a mí me llamaba muchísimo la atención una parábola del Evangelio que nos hace ver muy, bueno, para mí muy obviamente la diferencia de la visión que tienen unas personas y que tienen otras sobre la justicia. Y es la de los trabajadores, en que un señor viene a contratarlos y contrata a unos a las 12 del día y queda con ellos en darles un salario, creo que era de un denario. Y luego, más tarde, vuelve a dar otra vuelta por el lugar donde estaban todos los desempleados y contrata a otros, y son las más tarde, y les propone lo mismo, les va a pagar un denario. Y luego otros a las 5 de la tarde, cuando la hora de trabajar termina a las 6. Si tú te pones a ver en justicia humana, no es justo, porque unos trabajaron más y otros trabajaron menos y van a ganar lo mismo. Pero si tú te pones a ver la justicia como bien común y la justicia realmente que viene de Dios, te das cuenta que le dio a cada uno en lo que se comprometió. Depende de los individuos si aceptaron o no el denario por 10 horas o por 8 o por 6 o por 5. Entonces no podemos hablar de injusticia. Y esa confusión
la vivimos constantemente en nuestro medio, en que cosas que son aparentemente legales no son justas. Y muchas cosas que son justas no son legales. Entonces, realmente tiene que haber una paridad entre mamá y papá en el sentido que tienen de justicia para poder transmitirla, porque no lo van a transmitir oralmente. El niño va a copiar sus actitudes respecto de la justicia. Y es impresionante ver a niños de 4 o 5 años que se voltean enojados con la mamá y le dicen, no es justo, no es justo, no es justo. Y entonces, pues la mamá tiene la obligación de dilucidar y de discernir si realmente es justo o no es justo, porque hay cosas que ella no vio, como que el hermanito primero le dio un pisotón. Eso el segundo hermanito no lo dice, pero sucedió. Claro. Entonces, el que sí lo vio considera que esto fue injusto, pero el que no lo vio considera lo contrario. Entonces, es un valor realmente que tenemos que procurar si queremos de verdad el bien común. Totalmente de acuerdo, Mari, porque además tú lo dijiste bien. ¿Qué genera la justicia? Bueno, y antes de seguir con el tema de la justicia, por favor los invitamos a que nos escriban en el chat. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan esto de la justicia? ¿Cómo sienten que vivieron ustedes la justicia, ¿no? En su infancia, sobre todo en su infancia, en la adolescencia, porque es a donde toma todos estos matices, como bien comentas, Mari, porque lo que se busca es como esta parte armónica familiar. Y cuando no se da, cuando no hay un equilibrio, una equidad, un trato adecuado, que llamaríamos injusto, entonces no hay manera de que haya una relación armónica entre los hermanos. Y como bien dices, eso es valiosísimo porque se aprende viendo, ¿no? No es algo, incluso si lo leemos en libros, ni siquiera es fácil de entender, pero cuando vemos que, hay un pan para todos y todos nos lo repartimos iguales, entonces ahí es donde estamos aprendiendo esto de la justicia y ahorita me recordaste un ejemplo porque yo también recuerdo que fui a la visita de una familia y sí, habían pocos panes, me acuerdo, ¿no? De dulce. Nos repartieron a todos iguales y yo me quedé pensando que no, en otra ocasión fue al revés. Si era el hermano mayor, le daban el pan completo y a los menores le daban menos pan. Es decir, desde ahí es donde vamos aprendiendo cómo nos relacionamos con la justicia. Como es hombre y es el mayor, o mujer y es la mayor, no queremos hacer esta diferencia por género, pero sí es importante reconocer que a lo mejor en mi casa hubo esas diferencias y yo las viví como injustas, porque además lo fueron. ¿Y qué nos puede ayudar a saber que no fueron justas? Que no había armonía, ¿no? E incluso los invitamos a que reflexionen en eso, que en su vida familiar no hay armonía por esta parte donde sentimos que no fuimos tratados iguales, equitativamente, ¿no? Fíjate, por Y ejemplo, entonces yo no trabajo, yo no actúo con rectitud y no actúo de una manera imparcial, pero claro, sí, es súper importante eso. cuando eres niña y tienes hermanos, te parece sumamente injusto que tú tengas que tender tu cama, que tú tengas determinadas tareas en tu hogar. Si hay quien ayude, tendrás pocas, pero debes tener ciertas responsabilidades. Pero los niños, por alguna razón, ellos no tienden su cama. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la niña considera que eso es una verdadera injusticia. Y lo es. Porque ¿por qué por ser hombre no va a tender la cama? Digo, qué absurdo, ¿qué tiene que ver? Y bueno, esta discusión sobre la justicia se ha dado siempre. Desde la antigua Grecia, Platón decía que era muy importante que la persona tuviera el mayor grado de conocimiento posible para lograr un grado mayor de justicia. Entonces, quien es un líder, quien es un gobernante, realmente debe procurar tener los conocimientos necesarios para saber gobernar y para realmente hacer justicia, para cumplir con el bien común. Y en cambio, por ejemplo, Aristóteles decía
que la justicia era simplemente darle a cada ciudadano lo que le tocaba según sus necesidades y según lo que daba a la sociedad. Y entonces partió una forma diferente de ver la justicia, ¿no? ¿Cómo la distribuyo? ¿Cómo distribuyo el bien común, la riqueza común de un pueblo, de una nación, del mundo? Como tú dices, de la mesa, de los panes. ¿Cómo Del- lo hago de una manera justa? Entonces son como dos aspectos diferentes de ver la justicia. claro, y también ahí me recuerdas un poco el asunto de las abuelas, ¿no? Que consideraban que las nietas tenían que hacer ciertas cosas o quedarlas a cuidar, es decir, vean, afortunadamente esas cosas han estado cambiando, esperemos que así sea, y si no, es un tema de justicia, es un tema que es importante retomar y saber cómo fue mi infancia en ese sentido, ¿no? Entonces escribir esa parte. Y ahorita que hablabas de la antigüedad, también este famoso Kant, ¿no? Hablaba de que el Estado debe de tener tres aspectos fundamentales considerando la justicia, ¿no? Que es la parte de la libertad de los individuos, y ese es un tema que para nosotros es muy importante porque vemos eso, la parte de que me falta libertad lo relacionamos mucho con la codependencia, ¿no? Así es. Entonces, libertad de los individuos, y aquí nos paramos un poco para ver, ¿realmente yo me he sentido libre en lo que pienso, en lo que hago, en cómo actúo, o me he sentido vulnerada o frenada o referenciada por otras gentes, por otras cosas, por otras eh, personas o situaciones? ¿Qué tan libre soy? Entonces, los invitamos a que escriban. También hablaba de la igualdad entre las personas, ¿no? Pues una cosa que yo me sienta libre y que yo me considere igual que los demás, ¿no? Y ahí entran otros aspectos de codependencia importante también, ¿no? Y también hablaba de la independencia de cada miembro de la comunidad, es decir, como comunidad, como mencionas, buscamos el bien común, pero también como miembro yo tengo esta responsabilidad, y si lo enlazamos con lo que dijiste anteriormente, de conocer, de saber, de conocerme, de saberme, de saber más, porque así es como mis respuestas y mis acciones pueden tener actitudes justas o respuestas justas, ¿no? Y yo creo que una cosa que nos pasa a todos los seres humanos es que siempre creemos que somos justos y nos negamos a aceptar cuando alguien te señala, pues algo que no, a su manera de ver, no es tan justo. Y bueno, ¿qué trabajo te cuesta realmente sopesar las razones que te están dando y que en un momento dado pueden ser muy razonables? Yo me acuerdo de un ejemplo así como muy de todos los días, bueno, no todos los días, no, un recuerdo así muy de Navidad. Yo les daba antes un regalo a mis hijos, a mis nietos, hasta que empezaron a ser ya adolescentes y ya pues lo que le compraba a la abuela no les gustaba. Yo nada más veía que no se lo ponían. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a cambiarles esto y les voy a dar su mejor dinerito y ustedes se compran lo que quieren. Estaban felices. Entonces, pues yo decía, el mayor, tanto, la que sigue tanto, la que sigue tanto, la que sigue tanto, son cuatro. Y un día mi hija me dijo, oye, mamá, fíjate que no me parece muy justa tu manera de estar viendo las cosas. Digo, ¿por qué? Dice, porque al fin y al cabo los cuatro son tus nietos, ya pasaron la adolescencia. ¿Cuándo va la más chica a alcanzar lo que le das al grande? Nunca. Lo pensé varios días, bueno, no varios días, lo pensé todo un año, hasta la siguiente Navidad, y me pareció que en ese aspecto podía tener razón, y sobre todo, pues si eso era lo que les querían, que les gustaba más, pues bueno, también es parte de la justicia darle lo que le corresponde a cada quien. Y lo cambié y quedaron todos muy satisfechos. No se sintió el más grande porque ya no recibía más que los demás, sino tal vez lo hablaron entre ellos y por eso me lo dijo mi hija, o no sé, pero el hecho es que sí me quedé pensando mucho tiempo en qué era justo y qué no era justo, pero si de verdad buscas la justicia, la encuentras. Claro. Y En ese fíjate, momento y para ah, ellos eso era lo justo. claro.
claro. Pero ahí también quiero destacar un poco esta actitud que tú tuviste, porque cuántas veces, y es hablando de los matices, es le decimos a alguien algo que yo pienso que no está bien hecho y en mi arrogancia y en esta de yo no me equivoco, no puedo reconocer que estoy siendo injusto de alguna manera, ¿no? ¿Y por Entonces, qué? Es creerte perfecto y la verdad, pues ningún ser humano es perfecto, exacto, pero es injusto el no aceptar tus errores cuando alguien te los dice, o al menos no pensar en ello. Tienes exacto, que no pensar reflexionar, claro. Entonces, exacto. pararse y hacer esa reflexión. Incluso sí, les invitamos a que nos compartan, ustedes han hecho esa reflexión, en algún momento alguien les dijo algo que les pareció, es bueno cambiar esta parte, que no estoy siendo tan justo, tan equitativo, ni estoy tratando con esta igualdad a todas las personas con las que me estoy relacionando. Los invitamos a que nos escriban. También si les está gustando el tema, que nos den un like y que se inscriban. Para nosotros es muy importante reunirnos con ustedes cada semana y escuchar y ver y leer con ustedes cómo están estas reflexiones en su vida, ¿no? Porque el tema de la justicia es una virtud importantísima, vital, y que nos ha llevado a todas las áreas de la vida, ¿no? Ahorita queremos enfocarnos mucho en la parte de las relaciones familiares, porque es ahí a donde aprendemos cómo ejercer la justicia, cómo permitir la justicia y cómo no aprobar lo que no es justo en nuestras vidas, Así es, ¿no? Gladys. Y mira, la justicia en la parte moral consiste en una firme voluntad de darle a Dios y al prójimo lo que es debido. Como la palabra dice, no dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión, la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia se dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas armonía. Con esa armonía vas a lograr una equidad entre las personas, un respeto y un crecimiento del bien común. Así es. ¿Y qué pasa con los hombres justos o las mujeres justas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra vida cuando tomemos estas actitudes donde estamos considerando el bien de todos y no solo el de una persona, no solo el mío? Entonces, es ahí a donde, si tengo duda de cómo aplicarla, pues esa podría ser una buena opción. ¿Cómo aplicar esta justicia si lo que yo estoy generando es una relación armoniosa? Con tu ejemplo, por ejemplo, con los nietos, ¿no? Se generó una relación cómoda, armoniosa para todos. Y fue a partir de tomar una acción de equidad. Y Así es. bueno, así es. Entonces, aparte es muy importante. Pero, ¿qué pasa con la justicia y la enfermedad emocional? Bueno, creo que eso es lo que más acostumbradas estamos nosotros a ver y en donde hemos sentido mayor injusticia. Y es por eso que el tema de la codependencia nos apasiona, porque en él tienes que dilucidar muchas veces lo que la persona te está diciendo, lo que está viviendo y lo que está sufriendo. Y a veces un simple darle otra visión, otro punto de vista, ayuda a que la persona pueda pensar y dilucidar y discernir si puede haber un cambio importante, si puede haber más justicia, si puede evitarse lo que molesta a uno, molesta a otro, pero hemos visto verdaderamente cosas terribles, sobre todo cuando hemos trabajado el tema del abuso. Lo que nos llegan a nosotros son personas lastimadas de su infancia, de su adolescencia, y cualquier cosa que se hace a un niño o a un adolescente que lo lastime, con el pretexto o no de que es para educarlo, la verdad es que es injusto. No lo puedes lastimar, no le puedes dar castigos que estén desproporcionados al acto y más como castigo y no como consecuencia.
Así es. Y mira qué terrible porque el abuso es injusto. ¿Por qué? Porque el niño no se puede defender. Es pequeño y estamos hablando, no se puede defender de los golpes, que eso es obvio, claro, de los abusos, cualquier tipo de abuso, tanto como no se puede defender cuando alguien lo calla y le dice, guarda silencio, y no se puede defender. Ahí hay un abuso y es tratado injustamente. O tú no sabes, ¿no? Entonces, vean, y es en esta reflexión en la que los invitamos, no como las que son tan obvias, sino en todos esos sucesos o eventos donde sentí que no fui tratado de una manera adecuada, donde hubo un abuso, donde me dejaron de ver, me dejaron de hablar, y estamos hablando de los padres, ¿no? Porque entre hermanos, pues a veces tenemos esa manera que tampoco es la correcta, pero estamos en iguales. Pero cuando es un adulto, es cuando le ponemos y el calificativo adecuado de que es un abuso, porque ante ese adulto, el niño no se puede defender. Y entonces todo lo que lo haga Así es. le va a generar infelicidad y esa infelicidad es lo que va generando en toda su vida y en la edad adulta es cuando ya llegan y entonces hablamos y reconocemos eso que comentaste, ¿no? Que en su edad, en su infancia, en su adolescencia, vivieron actitudes de mucho abuso. Y ojo ahí también, porque en la adolescencia a lo mejor yo puedo permitir el abuso de mis parejas, de mi novia, de mi novio, ¿no? Sí, y estoy aceptando el abuso, ¿por qué? Porque yo desde pequeño, ¿no? Recibí abuso. Y es así como me relaciono. Entonces, ¿cuántas veces toleré o tolero acciones que no debería de tolerar, ¿no? Abusan de mi tiempo, de mi dinero, ¿no? De lo que yo digo, de mi espacio. En esa es donde estamos trabajando fuertemente en la parte de la codependencia, ¿no? Y toda esa parte es de lo que brota y es la injusticia. Así Como es. un niño que merece ser tratado con todo el cuidado, con todo el amor, irlo ayudando a crecer, como que se le bloquea, se le lastima, se le apachurra, se le dice que no sirve para nada. Eso es totalmente injusto. Y es bien importante que nos demos cuenta que en la vida adulta, en la adolescencia tardía o ahora, en esta época, hasta muy jovencitas, hay muchísimos más casos de violaciones, por ejemplo, y de abuso sexual del que quisiéramos saber. Sin embargo, es una realidad. Y cuando tú hablas con las personas para que hagan una denuncia, la respuesta es no. Digo, ¿por qué? Porque a nadie le importa. Porque lo único que van a hacer es echarle la culpa a la mujer y van a exponerla en lugar de defenderla. Entonces, mejor que se calle, que no diga nada y la persona, la chica, la jovencita se siente abandonada, injustamente tratada aún por sus familiares porque no la defienden, porque no hacen nada. Y legalmente a lo mejor el proceso puede ser perfecto, maravilloso, legal, pero esa es una justicia legal externa. En el fondo hay una gran injusticia en el trato que se hace a la víctima de abuso. Inclusive en México se hizo todo un estudio para tratar de ayudar a las personas que habían sufrido abuso, pero nadie está dispuesto realmente a dedicar su vida a eso. Reciben muy poca ayuda a las instituciones o los lugares que ayudan a niños maltratados, a niños violentados, a mujeres abandonadas, golpeadas. Las leyes realmente así, teóricamente de justicia, pues hacen que la persona tenga, el marido tenga la obligación de mantener a la esposa y a los hijos X número de años, no sé cómo es la cosa legal. Solo sé que en un momento dado, la mujer que dedicó 20 años o 25 o 30 años de su vida a cuidar ese hogar, ese marido y esos hijos, se encuentra con que ya no la aceptan en ningún trabajo porque ya tiene más edad de la que es aceptable y ya está fuera de lo que legalmente le adjudicaron que iba a tener de mensualmente.
totalmente desprotegida. Si no es su familia de origen, no hay quien la ayude. Y si Sí, sus hijos no son lo suficientemente grandes y responsables, la van a dejar sola. ¿Y cómo van a ser responsables si la mayor parte de las veces, pues lo que están viendo de su parte de padre es totalmente irresponsable? así es, ¿Cómo van totalmente. a saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto? Si entre las leyes y la familia, y lo que está Así es. recibiendo es un caos. Totalmente. Y bueno, aquí no sé si recuerdan alguna vez, regresando a estos temas injustos familiares, ¿no? Esta película de Como agua para chocolate, Ay, sí. donde no se le permitía enamorarse a la hija menor, ¿no? Entonces, reflexionemos, ¿dónde hay justicia en eso? Y un poco para aterrizarnos, retomando, ¿cuáles son los valores que implica la justicia? Que este tema estamos hablando fuertemente como virtud cardinal, ¿no? Y se habla de esta parte que tú has mencionado mucho, Mari, que es el respeto. El respeto es una parte importante que va implícita en la justicia. Si no hay respeto, no hay justicia. También la parte de que haya una equidad, una igualdad y una libertad. Esta combinación de cualidades es lo que permite tener como esta justicia clara. Y aquí un poco reflexionando, ¿en qué momento yo no me sentí respetado en la vida? Porque ahí es donde no se aplicó adecuadamente la justicia, ¿no? A lo mejor cuando nos gritaron, cuando éramos pequeños, cuando nos culparon de cosas y no éramos responsables, como el ejemplo que tú dabas, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos yo me sentí que no fui respetado? Y ojo, que eso es bien importante porque cuando yo vivo esos eventos, ¿no? En la edad adulta, de alguna manera no puedo poner el límite adecuado cuando no soy respetado. Por eso es tan importante No he empezar aprendido. aprendido, ¿no? Este concepto que para mí es muy fuerte cuando lo escuché, esta indefensión aprendida. No aprendí a defenderme, no aprendí a cuidarme, ¿no? Y eso es justo lo que yo trabajo ya en la edad adulta. Porque si nos observamos es, cuando yo me enojo mucho agresivamente, no me aprendí a cuidar. Es decir, lo hago de una manera agresiva y me siento mal. Por eso es que no lo estoy haciendo adecuadamente. O me voy al otro extremo, no me defiendo, no me sé defender. A todo digo que sí, aunque quiero decir no. Entonces, esa parte viene desde esa raíz, desde yo no fui respetado de pequeño. Y entonces en la edad adulta poner como esta parte de límite me cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, y aquí también viene esta parte que me gustó mucho que tú mencionaste, cuando yo reconozco que me equivoco, ¿no? Reconocer que me equivoco y poder disculparme con el otro, no desde esta parte de que yo soy mejor y por eso te perdono, sino desde esta otra de que somos humanos, y aquí viene esta virtud como humano, como seres humanos, yo puedo perdonar y puedo pedir perdón porque yo me equivoqué como ser humano y Ujú. reflexiono sobre eso. Entonces ahí reflexionemos cuántas veces, ¿no? Yo pude hacer reconocer eso que no hice adecuadamente para alguien y me pude disculpar desde la igualdad, ¿no? No desde que esta persona, yo soy mejor y lo puedo perdonar, sino desde la igualdad. Eso va muy intrínseco en la parte de la justicia, que yo me relacione con esa actitud. ¿Y en qué momento nos trataron de forma inequitativa? ¿No? Que esto es lo que lo manejábamos. Por eso el ejemplo de esta película que a lo mejor muchos de ustedes no han visto y si no los invitamos a ver, pero en qué eventos mi vida no estuvo tratada de manera equitativa? Yo tuve un evento muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, en ese entonces era muy fuerte, que me acuerdo que yo había ganado algo y se lo dieron a otra persona porque era la hija de la maestra. Entonces ahí yo no fui tratada equitativamente. Entonces, ¿cuántos eventos así no hemos tenido? Y eso Entonces, lo ahí, percibimos desde que somos muy chiquitos. ajá. ¿Cuántos años tenías cuando te pasó esto? Sí, yo estaba pues estaba en la primaria, en sexto de primaria, Igual ¿no? a mí en quinto de primaria,
yo siempre estuve en el cuadro de honor, o el primero, o el segundo, o el tercer lugar. Entonces, el fin de año era toda una ceremonia en el Teatro Metropolitan. Y yo invité a mis abuelos porque mis papás estaban de viaje. Y cuando me voy dando cuenta, ¿cuál? Nunca me nombraron. Entonces bajó la niña a la que habían dado mi premio. Me dice, María Esther, eso te pertenece. Y le dije, mira, para comprar el libro voy a la librería. Lo que era justo era que me dieran el lugar que me correspondía, que hasta la otra niña reconoció, ¿no? Pero las maestras, no. Y María, cuando repelé no me dieron ninguna explicación. Y eso es una injusticia, que los maestros se sientan que no tienen que dar cuentas de lo que están haciendo a los padres o a los hijos. Como también es injusto el abuso que ha habido de parte de los padres y de los hijos hacia los maestros. Porque con eso de que hay que dejarlos que sean libres y que puros pretextos para no educarlos y no ponerles límites, los muchachos a veces y los papás son terribles con los maestros, terribles. sí. ¿Qué aprenden esas criaturas, por el amor de Dios? Eso, el no enseñarles lo que es justo, es una justicia en sí. Totalmente. ¿Sabes qué? Me ha conmovido tu experiencia porque yo la tuve igual. Eso me pasó en secundaria. Yo me acuerdo que también estaba siempre recibía diplomas y una vez, y esa vez fue terrible porque yo invité a mi mamá. Bueno, yo no la invité, un hermano le dijo, ve, porque siempre le dan diplomas y no me nombraron y es que ya después me enteré, la secretaria me separó y después se le olvidó que ya me había separado y volvió a juntar a los de los otros promedios. Qué extraordinario es. Pero bueno, estos son los ejemplos de injusticia que hemos vivido. Accidental, provocado, intencionado. Ustedes, ¿qué eventos de injusticia han vivido? ¿No? Ya sea por accidente o malintencionados, ¿no? Esa es la parte importante que es la que queremos destacar aquí, ¿no? En donde sienten que su libertad no fue respetada. Ujú. Entonces, esta parte, les recordamos que estamos viendo las virtudes cardinales y estamos en el tema de la justicia, que muchas veces hemos visto también en codependencia que en el nombre de la justicia yo puedo hacer muchas injusticias, ¿no? Y también que me doy el atributo de juzgar a la gente. Ajá. Y poner, no, esta persona es así, no se lo merece. Entonces, vean ahí, por eso decíamos que era como muy sutil, tiene muchos matices el tema. Por eso nos gustan estos temas, porque no es como, que se resuelva muy rápidamente. No, lleva demasiadas temas ahí que involucran, ¿no? No es solita la justicia, es la libertad, es la equidad, es la igualdad, es el respeto. Entonces, este sentido de la justicia formal, ¿cómo es? ¿Cómo lo viví yo? ¿Y cómo lo estoy viviendo ahora con la gente que quiero? Y tengo que entender también que cuando estamos hablando de valores, es algo que tiene un precio, una valía en sí mismo. Tanto la prudencia como la justicia, como la fortaleza, como la templanza, se aprenden o no se aprenden en el hogar y se refuerzan o no se refuerzan en la escuela, como hemos visto tantas veces que los casas y las escuelas muchas veces son pues ambientes muy disfuncionales. Y entonces estamos queriendo que la sociedad en pleno sea justa cuando las células de la sociedad están viviendo injusticias personales y familiares. Pues claro que eso se va extendiendo a una injusticia generalizada. Totalmente, sí, así es. ¿Cuántas veces hemos justificado? Incluso observémonos ahí, porque también esto que veíamos es, ¿cuántas veces dices que yo quiero decir una verdad y en esa verdad maltrato a otra gente? Y yo lo justifico porque digo, ay, pero si es la verdad, ¿no? Pero estoy maltratando al otro. Entonces, por eso les decíamos, esto que estoy diciendo, aunque es la verdad, maltrata al otro, le quita la armonía, le quita la paz, invado su libertad. Ya no es Entonces, el bien común.
ya no es el bien común, entonces es cuando me puedo retractar. Entonces, si yo tengo duda de si mis acciones y mis palabras llevan justicia y no puedo verlo de entrada, pues sí puedo ver lo que puede producir, ¿no? Entonces, si lo que yo voy a decir, aunque sea cierto, no le va a dar paz al otro, entonces tendría que reflexionar y cambiarlo. Y con eso vamos a empezar como estos tips y importantes medirme. para reconocer, ¿no? Para reconocer en la justicia o en la injusticia. Esta parte es importantísima. Y siempre también en nuestros talleres buscamos conocernos. Conocernos es fundamental, porque a partir de que yo me conozco, puedo tener actitudes de más respeto hacia el otro. Incluso muchas veces decimos que tú puedas ver que el otro es controlador o la otra te está controlando, te está manipulando, no es para que juzgues y le digas, ah, controladora, controlador, sino es para saber qué hay que hacer, cómo actúas tú ante una persona así, porque no la vas a cambiar, ¿no? Y también otra parte que nos pasa de que a veces queremos ser justos y queremos educar a la gente, ¿no? Pero ¿por qué no hablas bien? ¿Por qué no lo dices? Es decir, esa parte es como un poco de respeto hacia mi persona y hacia el otro. Entonces sí, hay que reflexionar cómo me estoy conociendo yo, qué tanto sé de mí, porque ahí es donde yo meto la justicia. Si yo actúo como víctima, imagínense, una víctima, ¿va a ser justo? Nunca va a ser justo. No, siempre todos los demás van a tener la culpa de todo lo que le pase y nunca va a tomar responsabilidad por sus actos. ¿Y qué va a decir? Pobre de mí, es injusto. Un acto de justicia es hacerse responsable por las propias acciones. Así es. Entonces, por eso les decimos, es tan delicado, es tan sutil y la justicia involucra eso también, ¿no? Cuando observo, yo me observo si, estoy siendo víctima, ¿por qué? Porque estoy diciendo que todos los demás son culpables, ¿no? Entonces ahí mi sentir es, esto no es justo, no debería de pasarme. Entonces, no estoy asumiendo mi responsabilidad. Entonces, por eso decíamos, este tema influye mucho en la parte de la codependencia, en mis actitudes codependientes. En todo lo que son las relaciones humanas, Totalmente. el Sí, personal, familiar, social, todo queda influido o influenciado por la justicia. así es. Y también a veces les invitamos a decir, bueno, ¿en qué momento yo permito o yo abro la puerta de la injusticia en mi vida? ¿Cuándo yo permito el maltrato en mi vida? ¿No? A través de la injusticia. Y muchas veces es que ni siquiera lo veo y creo que Que el así, otro está mal, o que ¿no? así debe ser, aquí es normal, Así es. O porque si sí, desde niña lo has visto como normal, pues crees que el maltrato es normal. así es. No hay un equilibrio, no hay una equidad, entonces esa parte es muy importante. Entonces, por eso los invitamos, ¿no? Que nos compartan, ¿no? En qué películas ustedes ven que hay una acción injusta, ¿no? En las películas te enseñan muchísimo en ese sentido de, no, bueno, por lo menos yo, no nada más ver la película per se, porque me va a divertir y porque está buena y porque los actores, sino realmente cuál es el mensaje, qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Me están tratando de mostrar la injusticia o están tratando de hacer parecer justo lo que no es justo? ¿O qué pasa en esta película? A mí eso es lo que me gusta, realmente el análisis de lo que estoy viendo. Yo no me Sí, siento así como espectadora nada más a ver la película, no puedo. A lo mejor ya es una deformación de tantos años de hacer lo mismo, ¿no? Pero como que siempre analizo qué sucede, qué hay ahí detrás, cuál es el trasfondo de esto. ¿Es injusticia, es abuso, es que sí, sí. Y también, por ejemplo, ahorita yo vi recientemente una película donde hay una pareja y parece que él es el que va a recibir el ascenso. Y mientras él iba a recibir el ascenso estuvo muy bien, pero resulta que se lo dan a la chava. Y se vuelve aquello un caos.
Y entonces me da risa cómo se empiezan a relacionar porque le dice, ¿cómo? ¿Te vistes como la muñequita del pastel? ¿No? No te vistes seria. Y ella empieza a cambiar su manera de vestir. Empieza a ir más sobria, cerrada hasta aquí, con colores muy oscuros. Entonces, eso es muy importante. Es decir, sí lo veo y también cómo lo veo en mí, cómo hay gente que influye en mí en el nombre de la justicia. Y él decía, es que eso yo me lo merecía, no me lo merecías tú, no te lo merecías tú, ¿no? Y entonces cuando ella ya se da cuenta, ¿no? Y le dice, no, realmente, ¿sabes qué? En esta compañía no te querían a ti. Ellos permití que te dejaran, pero no te querían a ti. Entonces, vean esa parte de cómo es muy fácil que yo me pierda de permitir que me traten bien, ¿no? Cuando alguien me dice cómo vestir, cómo me veo, ¿no? Delgada, no delgada, eso, ¿no? Si esa puerta yo la permito, entonces tratar de cerrarla, ¿no? Cuando alguien dice, no, no, no tomes este curso, no vayas de viaje, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, nos interesa mucho que estos temas les llegue a ellos. Y no exactamente a través de que lo vean, pero sí a través de los adultos que lo están viendo ahorita con nosotros, ¿no? Tratemos bien a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la gente que está a nuestro alrededor, porque eso es lo que ellos aprenden y así es como ellos se van a tratar. Y vamos iniciando nuestro cierre, si estás de acuerdo. Sí, Mari, Gladys, me ha vamos cerrando. encantado mucho el tema. Siento que, bueno, se podría hablar de la justicia por horas, pero el tener realmente una noción y el tener muy claro que se aprende, que no es una virtud así que cae del cielo nada más, sino hay que practicarla, hay que enseñarla, hay que mostrarla con hechos, no hablado. Y Ahí esa es una... tenemos, por ejemplo, un ejemplo así ahorita se me volvió a ocurrir, el fariseo y el publicano. En esa parábola está el que se cree justo y yo hago esto y yo hago el otro y yo hago lo de más allá y todo lo hago bien. Y mira ese que está ahí, todo lo hace mal. Mira ¿cómo se dice? Mal vestido, desarreglado, haraposo. Está, qué horror. Cuando que el corazón del otro era simplemente humilde, sencillo, bueno, claro, transparente. Según la justicia humana, ¿quién está arriba? Pues el fariseo. Según la justicia divina, el publicano. Así es. Y qué bueno que cerraste con eso para hacer esta diferencia de la justicia humana y la justicia divina, ¿no? Que también eso es muy importante, no nos confundamos ahí, ¿no? Y esto que dices, con esto también quiero cerrar, eso se aprende. Y si no lo aprendí, puedo Ah, aprenderlo. Entonces esa es la buena noticia. Si por alguna razón en mi casa no me lo enseñaron, puedo aprenderlo ahora. Entonces, bueno, pues, María, qué placer estar contigo en este tema, gracias. ¿no? Gladys, igualmente. Y bueno, a ustedes gracias por recibirnos cada semana. Los esperamos en la siguiente semana en la parte 2 de nuestra serie. Que estén muy bien y le agradecemos a Alfredo también, nuestro productor, siempre aquí apoyando en todo esto, en esta realización. Gracias, nos vemos pronto. ¿Salió bien, no? Bien.
Alfredo, no nos dices nada y nosotros ya acabamos hace un siglo. ¿Y dónde está Alfredo?